Ajá, ok. Muy bien, pues vamos entonces a poner el tema. Hola, Bárbara. Barbarita, que te vaya todo Bueno, bien mañana. ay, Bueno, a lo mejor sí, cuando escuches esta grabación o la veas, a lo mejor ya ha pasado el día de mañana y ya has sí, bailado, ya has hecho todo. seguramente. Ay, Bueno, el tema de hoy es un tema interesante y a ver, van a ver que no solo es interesante, sino muy especial. Estás diferente de lo que hemos pensado hasta ahora. Por lo menos lo era para mí hasta que estudié esto en la Biblia. Y el tema es la ira de Dios. Entonces, la pregunta para iniciar es, ¿qué es la ira de Dios? Así que nos imaginamos, pues, como coraje. exacto, como nosotros, ¿no? Como rabia, Exacto. coraje, ¿sí? Cuando uno se pone con ira, pues estás enojado, ¿verdad? Ujú. Entonces, es muy de nosotros, los seres humanos, ¿verdad? De adjudicarle a Dios características nuestras. Es decir, Ujú. que pensamos que Dios es como nosotros somos. Y Exacto. sí, en cierta manera, porque Él nos hizo a su imagen, Ujú. pero hay cosas que nosotros tenemos que no provienen de Dios. Porque, pues como hemos estudiado, entró el pecado, ¿verdad? Y el pecado, ese veneno terrible, dañó muchas cosas en nosotros, ¿no? Entonces, por eso tenemos esa tendencia a pensar, bueno, entonces pues Dios también se enoja y él anda ya pues iracundo y todo eso. Pero vamos a ver qué dice la Biblia, vamos a ver qué dice la palabra de Dios. Entonces, hay un libro que se llama Romanos, que es una carta que escribió Pablo. Pablo era, ya hemos creo que leído otro poquito de lo que él ha escrito. Pablo era un apóstol, pero no de los 12, Ujú. sino que él vino después de que el Señor Jesús murió. Y este Pablo antes era perseguidor de los Seguía, cristianos. ajá. En estos días he estado leyendo los hechos y entonces ahí Exacto, es que sale, sí, exacto. interesante. Y muy interesante, ese libro es Sí, chéverísimo porque te explica lo que pasó después de que Jesús murió y exacto. Ujú. fue que la iglesia se inició y muy chévere. Sí. Entonces ahí explica lo que pasó con Pablo. Pablo era perseguidor de la iglesia y un día se le presentó Jesús y se le presentó así con su esplendor, o sea, como luz y Ujú. fue tanta la luz que Que lo y la cegó. impresión que se cayó, Pablo se cayó al Ujú. piso y se quedó ciego. Exacto. Entonces Jesús le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Ujú. Así que desde ahí, el Señor le dio instrucciones de lo que tenía que hacer. Fue donde Ananías, que era un hombre pues piadoso, y Ananías lo sanó de su ceguera. Y él se dedicó a predicar el evangelio, ya no a los judíos, sino a los no judíos. Ujú. Porque los apóstoles y Jesús y todos ellos estuvieron en la parte de Judea, lo que hoy es Israel, ¿verdad? Ujú. Pero Pablo fue hasta Italia, España, bueno, creo que Grecia, ¿verdad? alcanzó a ir a También. España, Ujú. y lo que hoy es Turquía. Entonces él se dedicó a predicarle a los que no eran judíos. Y Romanos, precisamente, es una carta que él escribió a los que estaban en Roma. Se estaba Ok. iniciando allí una iglesia cristiana, porque acuérdense que en Roma, Italia, todo eso eran religiones paganas, o sea, ellos Mm. tenían dioses, Zeus Cierto, no, sí. todos los emperadores, todos eran Ujú. dioses, estatuas, Diana y no sé qué, o sea, Ujú. eran puros dioses paganos, ¿no? Entonces Pablo se dedicó a evangelizar y pues entró la iglesia en esos lugares y conocieron el evangelio. Entonces él les está escribiendo a ellos, y por eso se llama Romanos.
Ujú. Entonces es un pequeño preámbulo allí de cómo es que esta carta llegó a ser, ¿verdad? Entonces en Romanos, el capítulo 1, estos libros originalmente, estas cartas no estaban escritas por capítulos. Ellos simplemente las escribían y de Escribían. hecho muchas veces ni ellos mismos las escribían, sino que habían escribanos. O sea, ellos Oh, sí, dictaban las cartas y otros las exacto. escribían. Ujú. Entonces, y si era de su propia mano, él decía, de mi propia mano estoy escribiendo. Entonces, Ajá. bueno, en Romanos el capítulo 1 habla de la ira de Dios y nos da una explicación, nos dice qué es esto de la ira de Dios. Entonces, vamos a leer, voy a ponerlo acá en mi pantalla. Ya me lo busco aquí un momentito. Voy a buscar el Bible Gateway. Romanos 1. Muy bien. Entonces vamos a ir al 18. Entonces voy a ponerlo acá. Tú me dices si puedes ver bien ahí. ¿Se ve Ok. bien? Sí, sí. Ok, muy bien. Entonces, vamos a ver que en el 18 se pone el tema de inmediato. Dice, Ajá. porque la ira de Dios, ¿verdad? Entonces, el Ujú. tema de lo que él va a hablar en estos próximos versículos es la ira de Dios. Entonces dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ok, hasta el momento no nos está exactamente explicando qué es la ira de Dios, sino que dice que la ira de Dios se manifiesta contra la gente que hace injusticia, ¿verdad? Ujú, ujú. Muy bien. Y luego dice en el 19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Entonces él aquí está haciendo, es una especie de explicación de cómo es que hay mucha gente que, que no cree en Dios, que se revela contra Dios. Ujú. Y Pablo aquí está diciendo que en realidad no tienen excusa. Y vamos a ver por qué. Entonces dice el 20, porque las cosas invisibles de Él, o sea, de Dios, su eterno poder y deidad, se han hecho claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Entonces, lo que la gente que dice, yo no creo en Dios, yo no sé qué, dice él, Ujú, no tienen excusa, porque ujú, desde la creación, en la naturaleza, en las cosas que existen, en las cosas ujú. hechas, en el universo, en las galaxias, en las plantas, en la ciencia, en todo, tú ves que hay un creador. Entonces, eso Exacto. es lo que le está diciendo. O sea, no hay forma. Si quieren negar a Dios es porque quieren, pero no porque Ujú. no haya evidencia de que hay un creador. Incluso los ateos más ateos ya han llegado a una conclusión y es que le han llamado, sí, que hay una inteligencia. Le llaman Mm. una inteligencia artificial que ha hecho las cosas, pero con tal de no reconocer que es Dios, lo llaman O el de universo, tal cosa, o qué sé yo. Ujú, exactamente. Como si las cosas se manejaran ellas solas. Ujú, ujú. Entonces dice Sí, uno, como una cuestión de tanta complejidad, como una galaxia, como un hoyo negro, se va a exacto. manejar él solo. Una flor, Ajá. nada más mirando una flor, la perfección de una flor. ¿Cómo es que eso va a salir así del caos, de la nada? Sí, Eso no sí, tiene sí. sentido, no tiene sentido. Si yo tiro y hago un desorden aquí, de ese desorden no sale nada, o sea, en Ujú. fin. Entonces, si lo quieren negar es porque lo quieren negar. Entonces, por eso Pablo dice aquí que habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido. Ujú. Entenebrecido es que se oscure, o sea, se llenaron Exacto. de fábulas, de Y, cosas. y envanecer es como, como orgullo o...
Se envanecieron, es como se enredaron en sus Ok, razonamientos, ok, ok, ok. se fueron allá, se alejaron de lo, de la verdad Ujú. y se quedaron en sus propios razonamientos. Ok, Entonces, por eso él dice, profesando ser sabios, se hicieron necios, ok. Ujú. ¿verdad? Muchos de ellos científicos y supercientíficos, pero en realidad lo que dicen son necedades. De hecho, hay muchos de los que hablaban de la teoría de Darwin y todo eso. Sí. Ahora hay muchos que han dicho, no, en realidad eso no es posible, lo de la evolución. Ujú. Ahora hay muchos de esos mismos que decían que sí, ahora dicen no, en realidad no tenemos suficiente evidencia sobre la evolución. Entonces, Ok. en fin, eso es, por eso dice aquí que profesando ser sabios se hicieron necios. Y Ujú. cambiaron la gloria del Dios incorruptible en semejanza de hombre corruptible, aves, cuadrúpedos y reptiles. Entonces, muchos de estos, al negar a Dios, simplemente se dedicaron a adorar a otras cosas. Ujú. Entonces adoraban animales, lo que fuera, ¿verdad? Sí. La serpiente, de hecho, ha sido adorada por muchas civilizaciones. Los chinos, por ejemplo, tenían dragones Sí, y cosas, cierto. Ajá. en fin. Entonces, ya que hizo esa explicación, ahora nos va a hacer, va a retomar la cuestión de la ira de Dios en el 24. Entonces, vamos a leer qué dice aquí. ¿Me quieres leer, Yanecita? Sí, sí, sí. Por lo cual también Dios los entregó a la inmundicia en las, en las Concupiscencia. concupiscencias de sus corazones, de modo que deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Exacto. Entonces, fíjate que aquí, Tengo que buscar esa palabra. ay, esa es una palabra, muchacha, que, mejor Sí, dicho, que uno nunca la ve, exacto. concupiscencia. Yo muchas veces Concupis, ojo, sí. perdón. Oh, no, no. Que yo muchas veces he tenido que buscar palabras en el diccionario porque no, para Ah, poder sí. entender, porque si no, no. Sí, sí. Y bueno, esta versión que yo estoy usando es de 1960. Ah, sí, sí. Entonces, hay otras versiones más modernas. Lo que no me gusta de las versiones más modernas es que se pierde el significado del original. Cuando tratan de que suene más a nuestro lenguaje actual, se Sí. pierde bastante el significado. Entonces yo prefiero usar la más, bueno, esta no es la más viejita, hay muchas más viejas, pero por eso es que yo uso esta. Pero tiene algunas palabras así que ya no están en uso. Sí, sí. Entonces, concupiscencia es el Ah, pecado, la maldad. sí, ahora eh, lo estaba buscando en el diccionario. Dice, deseo de bienes terrenos, apetito desordenado de placeres deshonestos. exacto. Entonces, Wow. es Por eso es maldad. que es como, Ujú. ajá, él le llamó así como la inmundicia. Se Exacto, deshonraron entre sí sus propios cuerpos. Okay. Yo sí uso la exacto. versión moderna, una contemporánea, la que dice contemporánea, más por el, a veces cuando usamos el vosotros y todo, Sí. y esos mandatos en, como dice, digo yo mandatos cuando dice venid o Ujú, ujú. algo así, pues yo me, como si me bloqueara. Y entonces Es la leo verdad. más, la leo la Sí, contemporánea para, se me hace más fácil entender. te entiendo, sí, 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 sí. totalmente. Sí, exacto. Entonces, en este caso, sí, concupiscencia es como la maldad. Entonces, Ajá. lo que quiero llamar la atención aquí es que aquí en el 24 dice que por lo cual también Dios dice que hizo, Los entregó los a la... entregó. Ujú. Ajá. Y atención a esta expresión porque vamos a verla. Este es el centro de lo que queremos decir hoy. Cuando Ok. uno entrega un paquete, Ujú. pero Espérate, Ceci, que te me...
frizaste y no sé si eres tú o yo. A ver. Tú agarras el Ok, paquete ahora. y se lo pasas a alguien más, ¿verdad? Exacto. Es Te me fuiste básicamente, ¿sí me escuchas allí? momentáneamente. Ahora sí, pero no te estaba escuchando, se oyó un ruido bien Sí, raro. Y yo creo que puede ser el internet. Te me frizaste. es mi Y internet, ya ahora, me avisó. ok, ok, Ahora sí. ahora Bien. sí. Entonces la expresión que leímos allí es que Dios los entregó, ¿verdad? Y esa expresión es como cuando uno hace un delivery, ¿verdad? Entregas un Exacto, paquete, tú lo entregas a alguien más y te vas, ¿verdad? exacto. Entonces la entrega que Dios hace es ok, tú quieres hacer eso, tú quieres dedicarte a lo que tú te quieres dedicar, ok, yo te dejo, Ujú. yo te entrego, yo me voy. Ajá. Si tú no me quieres en tu vida, yo me voy. ¿Sí? Y vamos a seguirlo leyendo para que tú veas Ujú. que vuelve y lo repite. Vamos acá nuevamente. Entonces, dice en el 24 que Dios los entregó a la inmundicia. Y aquí se está refiriendo a toda esta gente que ha negado a Dios, ¿verdad? Ajá. Entonces ahora va a decir que ellos deshonraron entre sí sus propios cuerpos. ¿Cómo es que deshonraron entre sí sus propios cuerpos? Dice que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. O sea, nuevamente gente que se dedicó a adorar otras cosas diferentes a Dios. Ujú. Llámese lo que quiera, llámese Ajá. animales, llámese adorar a otras, incluso gente, ¿verdad? Lo que sea, que no Ujú. sea Dios es idolatría, ¿verdad? Si le damos culto, Exacto. si le damos adoración. Entonces ahora Dios dice nuevamente en el 26, si quieres leerlo, por favor, Janice. Ujú. Claro. Por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Muy bien. Entonces nuevamente vemos aquí lo mismo, Ujú. que Dios los entregó. Entonces, nuevamente, si, ok, quieres adorar a otra cosa que no es a mí, ok, yo te dejo tranquilo, te entrego y me voy. Ahora va a explicar aquí este punto que es que las mujeres cambiaron el uso natural por el que es contra naturaleza. Y dice en el 27 que de igual modo los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombres con hombres, recibiendo en sí mismos la retribución debida a su extravío. Entonces aquí se está refiriendo a las prácticas homosexuales, ¿verdad? Evidentemente. Entonces, simplemente dice que Dios no viene y los castiga, ni que Dios viene y les Sino manda un también rayo. como que los dejó, se podría Exacto, decir como que los dejó que ellos hicieran lo que eso, quisieran. lo que quisieran. Ajá. Correcto. Entonces, eso, ahí estamos entendiendo cómo es que Dios funciona, cómo es que Dios actúa. Ujú. Y ahora vamos a leer el 28, Yanecita, por favor. Ok. Y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Muy bien, aquí vemos otra vez, Dios los entregó, Ujú. ¿verdad? Entonces, esa entrega que Dios hace es la ira de Dios. Mm. Entonces, ¿por qué? Vamos a terminar de leer, voy a terminar de leer estos últimos para cerrar la idea y luego vamos a hablar un poquito de por qué. Entonces Ujú. dicen
para hacer cosas que no convienen. Ajá. Dice, estando atestados de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contiendas, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacables, sin misericordia, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que las practican. ¿Cuántos pecados hay ahí? Entonces fíjate que con esta gente Dios no les manda nada de castigo, sino que los entrega. Entonces dice, Dios los entregó, ¿verdad? Y un poco más arriba, Dios los entregó. ¿Okay? Entonces, hemos respondido la pregunta de qué es la ira de Dios. La ira de Dios es la entrega. Es esa entrega que Dios hace de la gente. Es decir, si tú quieres vivir en todo este estilo de vida licencioso, como tú lo quieras vivir, me duele en mi corazón, dice Dios, pero te dejo que hagas lo que tú... Ajá, exacto. Es que Dios nos respeta tanto, es que somos tan respetables para Él, que Él no se mete si uno no se lo pide y simplemente nos deja con el dolor de su corazón, porque Él sabe el resultado final, pero no obliga a nadie a nada. Entonces, Dios no tiene, simplemente, no está en su naturaleza castigar. Y número dos, no tiene que hacerlo. Porque todo eso, esa serie de pecados y prácticas que leímos, en sí mismo traen muerte. Es como el enfermo de cáncer que va donde un médico. Y el enfermo le dice al médico, pues aquí estoy, pues, y sí, tengo cáncer, ya me han hecho exámenes y sí, vengo a un chequeo, sí, pero sí, yo tengo cáncer. Y entonces el médico le dice, ¿tienes cáncer? Bueno, entonces yo voy a sacar esta pistola y pues te voy a dar un tiro porque pues como tienes cáncer, mejor de una vez que te mueras. ¿Cierto que no tiene sentido? Claro. Así es el enfermo del pecado con Dios. Dios no lo tiene que matar, ni Dios mata. Claro. Dios no tiene que mandarle castigo, o sea, porque Dios de por sí no lo hace. O sea, simplemente no tiene ni siquiera que hacerlo, sino que sus propias prácticas cosecharán sus resultados. Entonces Dios lo sabe y simplemente con el dolor de su corazón se retira de la vida de la persona. Y donde Dios no está, lo que hay es muerte, caos y destrucción. Entonces, este tema es, fíjate tú que cuando inicialmente yo mencioné, bueno, ¿qué es la ira de Dios? Quizás nos dio temor, nos dio, la ira de Dios, eso, no, para nada. Sí. La ira es que de uno Dios piensa en eso mismo, que pues es coraje, que está enojado, pero
pero Dios nos ama, así que no, es como que nos da esa entrega que se menciona o en lo que mencionaste, es como que te está dando libertad o libre albedrío Exacto, exacto, te para nosotros, felicito. entonces, nosotros hacer lo que, pues yo te dejo, es como que dice, bueno, yo te dejo a ti y tú haces lo que tú Ex- entiendes que... exacto, Janet, has dado en el clavo. La ira de Dios es nuestra libertad Ujú, de vivir sin Él. exacto. Pero es una libertad Sí, que tiene, consecuencia. sí, exacto. O sea, en realidad el que decir que estamos libres de Dios no es decir que vivimos en libertad en realidad. Exacto, sí, 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 Ujú, sí. Ajá. ujú. Pero lo que dices es clave porque es exactamente así. La entrega de Dios es dejarnos a nosotros que ejerzamos ese libre albedrío, que decidamos por nosotros mismos y que Ujú, simplemente si queremos vivir sin Él, pues Él sigue sosteniendo la vida, pero hasta un tiempo, y eso será quién sabe cuánto tiempo, corto exacto. seguramente, Ujú, porque Él sostiene a los buenos y a los malos. Los malos ujú, están vivos por la misericordia de Dios. No se han muerto y no han caído ahí muertos es porque Dios sostiene el universo y este mundo y es por sí. eso. Pero él quiere darnos vida. Ujú, Entonces, pero no puede obligar a nadie. claro. Entonces, eso que dijiste es muy, muy acertado, supremamente acertado, y de eso se trata. Él nos respeta tanto que simplemente nos deja. Si Ujú, no queremos, no queremos. Fíjate, exacto. eso lo vemos cuando Jesús estuvo acá. Cuando él estuvo en la tierra, él le dijo a los discípulos, al lugar donde fueren, porque él los mandó de dos en dos, vayan y hagan Ujú, milagros, sanen exacto. enfermos, resuciten muertos. Entonces ellos se fueron a diferentes pueblos y aldeas sin Jesús. Ujú, Claro, Jesús vive con ellos, pero no físicamente. Entonces ellos fueron y Jesús les dijo, a cualquier lugar donde entraren, si no les permiten la entrada o si no quieren que ellos estén ahí, ustedes váyanse, sacúdanse el polvo de sí, los pies y váyanse para otro lugar. exacto. Sí, sí. Así es Dios. Ujú, O sea, tú quieres, ven. ujú, No quieres, ok. exacto. Sí. Mm, Con el dolor del corazón, Ujú, pues ni modo. Entonces, eso es. Am, Así que cuando entendemos eso, que verdaderamente tenemos un Dios que es bueno y que es bueno siempre, que no se le acaba la paciencia como a nosotros, así, que ajá. un día ya explotamos y no, para nada, Dios Ujú. es verdaderamente bueno y fiel y puro y es amor, Y es como verdaderamente. infinito. Exacto. Ujú, Ujú. Su ya, misericordia infinita, su amor infinito. Ay. exacto. Pues ese es el tema de hoy. Qué chévere. Sí, Ujú. sí. Para mí ha sido una bendición enorme entenderlo también y vivirlo y es como que me ha quitado un peso de encima. Ujú. Ujú, ujú. Eh, Como que, es decir, entender que yo no tengo a un Dios ahí detrás mío que está, sí, ay, uno como con miedo, uy, es que no puedo hacer tal cosa porque es Sí, que sí, me va a ir mal. sí, Y, sí, sí. entonces, es decir, cada quien decide. Sí. Cada quien decide. Si tú supieras que en momentos en que, es que uno ha leído eso de la ira y la ira, siempre me imaginaba cuando Jesús entró a la iglesia y estaban los vendedores y él se puso furioso. Esa es como la imagen que me venía a la mente cuando yo pensaba, o cuando uno dice, pues, la ira, pues, porque uno, pues, por lo mismo que hablamos
de que está enojado, que tiene coraje o algo así. Uno se imagina como una persona así. Ujú, ujú. Y fíjate que, gracias por mencionar eso, ese episodio cuando él agarró esa cuerda y empezó a tirar todo, Ujú, fue más que con ira, no fue con ira, más que con celo por ujú. las cosas de su padre. O sea, lo que Claro, estaba claro. haciendo allí era No era, terrible, ajá, ajá. era Ese no era terrible. el lugar, ajá. No, y esa gente explotaba a los que estaban allí vendiendo Ujú. palomas, cabritos, las ovejitas. Era porque ellos tenían que hacer sacrificios de animales. Eso fue antes Mm, de Jesús. cierto. Ujú, Entonces esa gente lo que hacía es que hizo de su negocio ujú. y se fueron ahí al templo y se pusieron ahí a vender los animales. Entonces el que llegaba y no tenía animal, entonces iban donde estos y estos les cobraban 4 veces más el precio Mm, y eran unos ladrones. Por eso es que Jesús, es decir, pero no era como una rabia, como nosotros agarraríamos una rabia, sino ujú. como con un celo y en defensa de sus hijos, Ajá, dijo, esta es, no hagáis de la casa de mi padre cueva de ladrones. claro. Ujú, Entonces, estaban literalmente estafando a los pobrecitos que no tenían ni con qué caerse muertos, ujú. pero porque tenían que hacer ese sacrificio, entonces daban todo lo que tenían para poder comprar una palomita o lo que sea para poder hacer el sacrificio. Entonces era terrible lo que estaban haciendo esa gente. Ujú. Y con justa razón, el Señor acabó con todo eso. Y la manera como lo hizo fue con tanta autoridad, que ni siquiera los fariseos que estaban allí se atrevieron a decirle, ¿y tú con qué autoridad estás haciendo esto? Claro. Eh, entonces Ujú, sí, em, el Señor es santo y maravilloso y verdaderamente admirable, ujú. admirable. De hecho, ese es uno de sus nombres, consejero, admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Mm. Ese es nuestro Dios. Ujú. Entonces ya sabemos, la Ajá. ira de Dios no hay que tenerle miedo a Dios, que un día nos va a agarrar rabia con nosotros. Nunca, nunca, nunca se le acaba la paciencia con nosotros. No está No va. enojado con nosotros. Nos ama profundamente y simplemente está listo, pero listo para abrazarnos, listo Ujú. para agarrarnos así como un padre agarra a su hijita pequeña así en el pecho. Y si Sí. nosotras no tuvimos eso, si nuestros padres terrenales lo hicieron o no lo hicieron, el Señor está allí todos los días dispuesto a agarrarnos en sus brazos y Ujú. yo siempre digo mecernos, porque cuando yo era chiquita a mí me mecían en una mecedora. Ah. Entonces yo siempre me la imagino en una gran mecedora enorme y yo allí, simplemente en sus brazos, allí dormida y él meciéndome. Ese es nuestro papá. Ay, sí, sí. Amén. Entonces no hay que tenerle miedo para nada. Él es Ujú. siempre bueno, siempre bueno. Así que este tema nos libera de, Ajá. quizás de otras cosas que habíamos, yo misma había escuchado otras cosas, pero cuando lo vemos en su palabra, entendemos que está ahí, ahí está. Exacto. Ajá. Ujú. Pues muy bien, qué lindo. Am, pues, ¿qué les parece si oramos para terminar? Ajá. Ok. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a orar por Bárbara y a Mauri, para que les vaya bien. Ujú. Sí.
Y no sé si tengas alguna petición que quieres que oremos. Pues fíjate, ay, tengo más enfermitas esta semana. Ay, Dios. Este, bueno, yo te había dicho, ¿verdad? Que la semana pasada oramos por una de mis tías que mañana es su biopsia. Ujú. Y supe que tengo, bueno, me enteré en estos días, una de mis primas me dijo que una de mis tías, o sea, su mamá, está hospitalizada por diverticulitis y la cosa parece que está bastante seria. Ay, Y otra primita que ahí también salieron unos estudios ahí medio extraños en su PAP. Entonces, pues, de eso fue, hoy me enteré lo de mi prima y ayer, antes de ayer, lo de mi tía. Cuando, y yo, ay, Dios mío, este, así que tengo unas cuantas enfermitas en estos días. pero Así que vamos yo a orar pues, por ella. sí, sí, sí. Claro, claro. Recuérdame el nombre de tu tía. Aunque mi tía se llama Neida, esa es la de Neida. la biopsia. Ujú, Este, Ricarda es la que está hospitalizada. Y mi ujú. prima Isabel, que es la que van a operar, también ella le van a hacer esa biopsia el viernes. Ah, bueno, vamos a orar por ellas, claro que sí. Ujú. Bueno, pues oremos. Padre, gracias Señor, gracias Padre porque nos has escuchado, porque nos has ayudado Señor, has sido bueno con nosotras. Gracias Padre porque podemos venir a ti en todo momento y sabemos que tú siempre nos escuchas. Gracias Dios mío. Y gracias por el tema de hoy, gracias por mostrarnos en tu palabra que tú eres amor, que verdaderamente nos amas, que no tenemos que temer, sino que tú nos acoges y nos dejas libres, es decir, nos dejas que nos entregas, nos dejas que hagamos lo que querramos hacer, Señor, por respeto a nosotros, aunque sabemos que eso te duele, Señor profundamente por cuanto nos amas en extremo. Así que queremos pedirte que nosotras no queremos que nos dejes y ni que nos entregues. Queremos, Ujú. Señor, que tú seas siempre nuestro Dios, nuestro Padre, Nuestra y te guía. aceptamos en Ujú. nuestro corazón como nuestro Salvador, como nuestro único Dios, Señor, que te amamos y queremos Ujú. seguir. Gracias, Dios mío, por estar con nosotras siempre por la eternidad. De manera especial, Señor, queremos pedirte por Bárbara y Amaury. Tú sabes, Señor, este evento y los motivos. Así que queremos ponerlo de presente, Señor, para que puedan verse muchos beneficiados a través de esta actividad, Señor. Y que tú seas con Bárbara y Amaury y pongas tus gracias sobre ellos, Señor, y que pueda, Señor, salir las cosas bien. Señor, guíalos, te los encomendamos. Y a los niños, Señor, también, que tú seas con ellos y les sigas cuidando y guardando, Señor, en este tiempo y siempre, Señor, guiándoles en su vida. Lo pedimos, Señor. De manera especial también queremos pedirte, Señor, por Neida. Tú sabes, Señor, su situación, lo mismo que Isabel y lo mismo que Ricarda. Tú conoces exactamente, Padre, la situación que están viviendo, Señor, y sabes que es algo de salud, Dios mío. Así que pedimos, Señor, que tú pases tu mano sanadora sobre ellas, que cuando les hagan los exámenes, Señor, todo salga bien, que no tengan, Señor, ningún proceso maligno, sino que pueda salirles, Señor, las cosas bien y que Dios mío, tú sabes todo. Así que te las encomendamos a ti de todo corazón y que tú envíes allí a tus ángeles, protectores poderosos, y que las guíen a ellas y las ayuden a tomar los pasos necesarios y si es necesario hacer cambios, Señor, que también los puedan hacer y puedan cuidar su salud, Señor. Ayúdalas. Gracias por Janet, por Peter, por la señora Rosa. Te pido por ellos también, Señor, que tú les guardes
y les prosperes en todo sentido, Señor. Gracias por Janet y por Bárbara que dedican este tiempo, Señor, para estudiar de ti, de tu palabra. Pedimos que nos cuides en esta semana y que tu bendición sea sobre nosotras. En el nombre santo de Jesús.